Hoy conversamos con el multifacético y exitoso Óscar Barberí Suárez, quien ha nacido en Santa Cruz de la Sierra el 5 de junio de 1954. Es arquitecto de profesión, formado en Córdoba, Argentina. También tiene producción intelectual en comunicación y en literatura. En su faceta de dibujante, es autor de la tira de humor político El Duende y su Camarilla, así como de cuentos para leer con asco y crónicas anilladas, y de una serie de obras de teatro. Ganó el Premio Nacional de Literatura del municipio de Santa Cruz 4 veces en dramaturgia y una en poesía. Tiene alrededor de 10 piezas teatrales, de las que varias se llevaron a escena. Además, tiene un libro de poesía inédito. Óscar Barberí está presente en el programa 25 horas. No, a ustedes, pues, muchísimas gracias por la invitación. Todo un gusto estar aquí. Y obviamente hablar sobre estos asuntos le ahorra a uno la terapia psicoanalítica. Actor no soy, sino que soy autor de teatro, soy dramaturgo, digamos, ¿no? Nací en Santa Cruz de la Sierra y aquí seguimos enamorados de la tierra nuestra, ¿no? Obispo Santisteban y después Colegio Nacional Florida, siempre, bueno, son colegios fiscales ambos, y de esa experiencia tengo pues muy buenos recuerdos infantiles y juveniles, ¿no? En el Nacional Florida, en el colegio secundario, estudió mi abuelo también y estudió mi padre. Yo fui la tercera generación que fue a ese colegio. Sí, existe el colegio y es muy buen colegio, fiscal. Bueno, el otro día buscando papeles, encontré un poemita a los 11 años, un poema a mi madre, a los 12 un poema a mi madre también, y se nota ya una diferencia interesante en calidad, digamos, ¿no? Y un año después, o 2 años después, no recuerdo bien, hubo un concurso en el Colegio Nacional Florida, un concurso para una poesía, un poema para el colegio, y me presenté al concurso y gané el primer premio, ¿no? Y esos serían los antecedentes, ¿no? 16 años, porque salté en realidad, no hice el sexto año. Hubo un año en Bolivia, por aquella época, que experimentaron pasar de quinto año a primero de secundaria y no hacer sexto. Fue experimental, después no se volvió a repetir, y había que hacer unos cursillos de 3 meses, ¿no? Para poder acceder a este beneficio, y bueno, lo hice y pasé directamente a primer año secundaria, cosa que no era una experiencia muy grata, porque los de primer año ya eran hombres, digamos, y uno seguía siendo un niño, y con los riesgos que eso conlleva en el sentido de un poco de violencia, digamos, de que lo quieren abusar a uno, etcétera, y uno tiene que defenderse, y hubieron algunas peleitas colegiales, pero después de ese primer año, ya en el segundo ya estaba amoldado a esas circunstancias, ¿no? Del Colegio Nacional Florida me voy a la Argentina a estudiar arquitectura en Córdoba. Estudié arquitectura, bueno, allá me recibí. En realidad primero me fui a estudiar psicología porque me gustaba mucho. De hecho, uno de los primeros libros que leí era algo así como Memorias de un psiquiatra, ¿no? Y me gustó mucho el tema. Me fui a estudiar psicología. Tuve un año en Córdoba estudiando psicología. Era una facultad en psicología con muchas mujeres, y yo era tremendamente tímido, sigo siéndolo, pero en esa época era extremadamente tímido y me sentía incómodo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los profesores salían, te presentaban su materia, y siempre insistían en que uno con esa profesión se iba a morir de hambre, ¿no?
Así que, y por otro lado, yo vivía con unos estudiantes bolivianos también que estudiaban arquitectura. Mientras yo andaba con una serie de, estudiando, digamos, metido en una serie de problemas mentales de los muchachos cuando crecen, no sé qué, que la fase oral, esto andaban jodiendo, ¿no? De fiesta en fiesta totalmente, ¿no? Así que después del primer año dije, no, me voy a arquitectura, menos densa, ¿no? Menos conflictiva, ¿no? Para pensar menos, por lo menos en este asunto de la condición humana y sus emociones. Así que me pasé a arquitectura. Pero el amorcito también me gustaba. Pero el amorcito a la psicología lo sigo teniendo hasta ahorita. De hecho, creo yo que no hay escritor que no tenga un sentido de la psicología, ¿no? Para poder escribir y crear su personaje, porque no se puede crear personajes sin darle el toque de la condición humana y hay que tener ese sentido. Así que hasta ahora me dura el amor. Es más, te voy a decir una novela ahora que se llama El juego de la locura, que es una intriga, es una novela de intriga con mucha psicología de por medio, ¿no? Sí. Estuve del 71 al 77 y después 77, 78 y después me quedé en Argentina porque me casé, tuve hijos, me quedé varios años ahí hasta el 1986, más o menos, 85. Y este tipo de entrevistas lo obliga a uno a pensar en cosas que habitualmente no se piensan ya, ¿no? Ya se olvidan. Y aquí estamos. Y después me vine a Santa Cruz, me divorcié, me vine a Santa Cruz y desde entonces estoy aquí, ¿no? Fue una época interesantísima en el sentido, bueno, estábamos viviendo la dictadura militar argentina, había miedo, había presión, pero por otra parte estaba el proceso de conocer nuevas culturas, nueva cultura, de conocer gente, otra forma de pensar, tomar distancia con respecto a la tierra de uno y ver las cosas de manera diferente, desde otra perspectiva, ¿no? Eso es un proceso saludable. Conocí, a mí me gustó siempre la historieta, desde siempre, ¿no? Yo creo que en realidad mis primeros trabajos en literatura es historieta. Para mí hacer guiones de historieta es también literatura, a pesar de que algunos dicen que no. Y allá aquí en Santa Cruz conocí el trabajo de Quino como historietista. Y allá, ya en Córdoba, conocí el de Cristóbal Reynoso, el de Fontana Rosa, Ortiz, el que hace Clemente, muerto ya. Conocí el trabajo de muchos historietistas, ya estando allá, viviendo con ellos, ¿no? Al comienzo no entendía esos chistes porque no manejaba esos códigos. Y yo decía, a estos argentinos, ¿qué les pasa? Se ríen de boludeces. Y sin embargo, claro, después empecé a entenderlos y ya empecé a manejar sus códigos porque el chiste en historieta, sobre todo en esta periodística, ¿no?, de tira, se vale mucho del contexto también para su definición, ¿no? Entonces largan algunos asuntos, pero uno tiene que cerrarlo considerando los acontecimientos del día, del año, lo que se está viviendo políticamente o económicamente, etcétera, ¿no? De ahí entonces que creé El Duende y su Camarilla, una historieta cruceña que se ha publicado durante 30 años en El Deber, todos los días. Y esta es El Duende y su Camarilla, ¿no? Están todos los personajes. No, 30 años de tira todos los días, algunos días no, obviamente, pero son muchísimas, son cerca de 7.000 tiras, algo así, ¿no? Tengo todos los originales son grandes. Papel vegetal 10 centímetros por 40 tiene. Eso ya el periódico lo reducía. No, primero que,
claro que me sentía muy bien, me sentía realizado, ¿no? Y por otro lado, me pagaban. El deber me pagó siempre, de la primera tira me pagaba por tira, publicada. Años después seguí con el tema de la historieta y hice ya una página completa. Primero un suplemento de 8 páginas, una vez a la semana, lo publicaba El Deber, se llamaba Raspapinchete. Con ese suplemento de 8 páginas tuve cerca de 2 años y algo, pero era mucho trabajo, era agotadorísimo, todo lo hacía yo. Y años después volví con el Raspapinchete, pero ya de una página. Y con ese Raspapinchete, si no me equivoco, estuve cerca de 15 años en El Deber, todos los fines de semana, todos los domingos, ¿no? Por eso digo, la historieta para mí es muy importante, ¿no? Es más, muchos escritores, colegas míos, y usted los habrá escuchado en sus conversaciones, citan sus primeras lecturas, una larga lista de libros clásicos sobre la literatura de esa época y que influyeron en ellos, ¿no? Y yo no tengo mucho que citar porque yo leía historietas, yo no leía literatura, yo leía historietas de dos vertientes, las editoriales mexicanas y las editoriales argentinas, ¿no? Era mi pasión. Y en materia de literatura, ya en el libro, a lo máximo que llegué, digamos, en esos años, entre mis 14, 15, 16 años, hasta que me fui a la Argentina, fue a La Fuente Estefanía, un autor español que escribía novelitas de pistoleros y que a mi abuelo le encantaban y me mandaba a comprar y tenía toda una colección, ¿no? Marcial La Fuente Estefanía, llamaba. Que después viene una película una película española muchos años después. El director agradecía a quienes lo habían influido para esa película. Se llamaba la película Asignatura Pendiente. Ahorita no recuerdo el nombre del director, Saura, Carlos Saura puede ser, ¿no? Y agradecía a muchos, agradecía a la gente que había influido en su vida, y ahí aparece el nombre Marcial La Fuente Estefanía, ¿no? Entonces yo dije, pucha, está bien, entonces, ¿no? O sea, no me sentiré culpable, ¿no? Por no haber leído El Tigre de la Malasia, ¿no? O sea, y la otra, una canción de Serrat, canción de la vida parece que es la vida de un enano que cantaba. Y dice, en uno de sus versos, dice, de la canción esa, dice, y por no ir tras su vida como un penitente, se leyó enterita Don Marcial La Fuente, dice, ¿no? O sea, otra versión también de esa influencia, ¿no? De Marcial La Fuente Estefanía. Entonces, pareciera ser que a gente de mi generación influyó mucho Marcial La Fuente Estefanía. Sí, no, venía haciendo los poemitas estos que le hice a mi madre y otras cositas que escribí bastante en poesía. El reconocimiento de ganar un premio en el colegio es un incentivo también para que uno tenga confianza en lo que va haciendo, ¿no? Empecé a hacer La Tierra del Duende, que no es una tira sencilla, es una tira que maneja parte del contexto, es una tira que no se remite a las tradiciones cruceñas ni nada por el estilo. Este duende es un duende y sus personajes se dedican especialmente al acontecer diario, digamos, de la política, sobre todo de la política, humor político. Pero eso me obligaba a manejar diálogo y a leer también. Después hay un concurso en la Casa de la Cultura, por ahí por el 1985, Plácido Molina Mostajo se llamaba, un concurso de poesía y un concurso de cuentos. Yo me presenté, Jorge Suárez era el que lo promovía el concurso, yo me presenté con otra gente de mi generación y gané el primer premio en cuento, el primer premio en poesía. Entonces ya vino el taller del cuento nuevo,
casi ahí, por esos días, o sea, 6 meses después, ¿no? Y Jorge invita a aquellos que en el breve tiempo que estaba aquí en Santa Cruz había conocido, ¿no? Y obviamente yo como ganador del concurso también me invitó. Y ahí empezamos ya una experiencia literaria en la que yo creo que Jorge, lo que hacía Jorge era hacernos escribir, no era tanto corregir o ajustar, sino hacernos sentir confianza en lo que hacíamos. Para mí el aporte de Jorge ha sido ese, ¿no? Hacerme sentir, hacerme creer que lo que yo escribía podía servir de algo, podía valer, ¿no? Entonces esa confianza que nos dio a todos hizo que muchos de nosotros siguiéramos escribiendo a través del tiempo, ¿no? Es un gran aporte. Toda una generación de esa época, los años 80, ¿no? Claro, sí, sí, muchísimo. Aquí están todos en Taller de Cuento Nuevo, y muy buena calidad, muy buen trabajo, el de todos. Lo que pasa es que no, el taller estaba acá en Santa Cruz, pero aquí se daba el taller de gente de toda Bolivia, no necesariamente cruceña, ¿no? Tampoco éramos muchos. Y están los nombres ahí, no están los nombres. Ahora de memoria no lo recuerdo a todos, pero fue una muy linda experiencia y muy productiva. Y muchos de nosotros continuamos escribiendo gracias a este apoyo de Jorge, a esta confianza, a este trabajo que hizo en nuestras psicologías para hacernos creer que valía la pena, ¿no? En realidad mi obra fue sobre todo en historieta, obviamente. Nunca dejé la historieta, ¿no? Pero sobre todo en teatro, ¿no? Gané el primer premio nacional de género dramático que promovió la Casa de la Cultura por allá por el 1989, el colegio, ¿no? Tanto tiempo. Y fue un éxito, una obra, con el apoyo de Marcelo Araúz, la Casa de la Cultura, René Hongenstein hizo la dirección, y fue un verdadero éxito. Ha sido la obra que más gente ha llevado al teatro, ¿no? Y duró, en puesta en escena duró mucho tiempo, no como ahora que una obra dura tres días, 3 fines de semana, ¿no? Y hay que estar peleando. Y seguí con el teatro bastante tiempo. La diferencia en literatura, la literatura que yo hacía era la de mi humor político, ¿no? Que yo siempre he creído que eso es literatura también, tanto en Raspapinchete como en El Don y su Camarilla durante muchos años. Pero en cuentos solamente había escrito aquel que ganó el premio y no había vuelto a escribir. Y esto se lo debo, haber vuelto a escribir cuentos, se lo debo mucho a Pedro Simosa. Fui a una feria del libro por allá por el 2004, ya estamos mucho más acá, y le compré un libro de poesía de Pedro, y Pedro me lo dedicó y dijo con admiración a Gaspar, que es mi seudónimo por El Duende, al arquitecto, al dramaturgo, o sea, puso varias cositas, ¿no? Pedro Simosa. Y a mí me emocionó muchísimo que alguien como él ponga con admiración. ¿De qué tiene que admirarme? Si escucha, ¿no? Un hombre como él, un personaje como él. Y me hizo sentir hasta culpable. Dije, puta, no puede ser que él me admire, ¿no? Si no ha hecho gran cosa, ¿no? Debo merecer esa admiración. Y me puse a escribir cuentos. Ahí entonces publiqué mi primer libro de cuentos, que se llama Cuentos para leer con asco, se llama. Y 2005 por ahí, y 2 años después, Crónicas Anilladas, 2007, 2008, ¿no? Esa es mi literatura, digamos, mis libros de cuentos. He seguido escribiendo teatro. Voy en 2 años, estos 2 últimos años, he escrito 4 obras que están sin estrenarse. Una se llama
contametufracaso.com se llama. Todo es comedia lo que yo escribo, pero es comedia crítica, no es comedia baladí como para pasar el tiempo, es comedia que te hace pensar sobre los problemas sociales, los económicos, tiene su contenido psicológico. La otra se llama Los zombies también aman. La otra se llama Covacha en el sentido del nicho para meter muertos, ¿no? Y su contexto es un día de los muertos frente a los nichos. Y la última se llama ¿Quién no quiere matar a papá? Y son 4 obras que tengo ahí esperando para estrenar, ¿no? Una de las últimas que escribí, que ha tenido bastante éxito aquí, se dio en Cochabamba, se presentó en La Paz con muy buena crítica en el último festival el anterior Festival Internacional de La Paz, se llama En Cuatro, y es una comedia también sobre las relaciones sexuales y románticas, ¿no? Y la infidelidad también. Así que escribí una novela que está inédita, se llama Avionel, o la gente que se cae de un sueño, pero claro, ¿quién va a publicar un manuscrito así de 600 páginas? Bueno, algún día. Bueno, escrita está ya, ¿no? Y ahora estoy escribiendo otra, sí, que va a tener 300 páginas, para no ser tan abusivo, con el interés con aquel interés que tenga alguien, ¿no? Se llama El juego de la locura. En eso estoy ahora. Lo que pasa es que el teatro uno ve los resultados casi inmediatamente, ¿no? Escribe la obra, por supuesto hay que discutir con el director, hay que discutir con los actores, pero tiene la satisfacción uno de ver su obra en acción al poco tiempo, digamos, ¿no? La literatura, ese retorno, ¿no? Entre escribir la novela o escribir los cuentos y ese retorno, es tibio, sucede, pero es tibio, es tímido, puede tardar bastante, ¿no? Y en el teatro sucede eso. De todas maneras me divierto haciendo historietas, me divierto haciendo canciones, por ejemplo, hemos hecho muchísimas con Lucho Fernández de Córdoba. Con él tenemos cerca de 50 canciones, donde él pone la música, yo pongo la letra y mi mujer canta, Marilena Buzo, ella canta y canta muy bien. No hemos grabado ningún disco, pero lo tenemos grabado en estudio de grabación y todo. Pero va quedando por ahí, va quedando, porque en realidad lo que nos gusta, lo que nos agrada es reunirnos, cantar, escribir, y vivimos de otra cosa, no vivimos de la música, bueno. Esto de todas maneras es también un trabajo literario para mí. La letra de canciones es poesía con otra técnica, ¿no? Que la aliviane, que la haga comprensible más rápidamente, porque las canciones pasan, no se sienta uno a leer, ¿no? En fin, con Gustavo Rivero, que también lo han entrevistado acá, tenemos también cerca de 6 o 7 canciones, él música, yo letra. Con Aldo Peña tenemos 2 canciones. ¿Con quién más? Bueno, se van haciendo, pues, ¿no? Con Alfredo Laprovítola, que es un músico argentino que trabaja aquí hace muchos años, también tenemos unas 5 o 6 canciones. Es decir, me gusta, me divierte una cosa o la otra, y no tengo ningún problema de cambiar de género. Me resulta muy fácil, no tengo complicaciones. O puedo hacer teatro, o puedo escribir cuentos, o pasarme a letras de canciones, o pasarme a poesía, porque en poesía gané el Premio Nacional de Literatura en Casa de la Cultura, con Guía de Costas, ¿no? Y hace unos añitos, 3 años, hemos publicado con La Hoguera un libro de poesía que se llama Luna Ático,
También no tengo inconveniente. Me divierte, me resulta gozoso la literatura en sus diferentes géneros, ¿no? Sí. No, indudablemente que uno son dos etapas, uno va observando, ¿no? Siempre, y me parece que el hecho de la observación es fundamental, ¿no? Porque si no, ¿de qué va a contar uno, ¿no? Y no solo por las cosas que suceden, sino por el hecho mismo, sino porque ciertos hechos a uno le disparan cosas, ¿no? No es el hecho, al final de cuentas no es el hecho que es lo que uno va a contar, sino lo que el hecho a uno le sugiere, ¿no? Y bueno, uno escribe siempre sobre uno mismo, pero no necesariamente sobre lo que le pasa a uno mismo, sino aquellas cosas que le pasan, obviamente, aquellas cosas que disparan en uno emociones, visiones, ¿no? Sobre lo que uno deseó que pase y no pasó, ¿no? Sobre lo que uno deseó que no pase y pasó, ¿no? O sea, el universo es amplio, pues, ¿no? Pero hay que estar atentos en el acontecer. Pero a la hora de escribir me gusta estar solo. Tengo propensión a estar solo, en realidad, ¿no? Mi infancia, por ejemplo, es una infancia de soledad, pero de una soledad gratificante, una soledad feliz. Me encantaba estar solo y jugar solito, no había cosa. Y además tenía la opción de elegir, porque si quería estar solo estaba solo, pero si quería estar acompañado estaba acompañado. Salía, tenía los amigos del barrio, jugaba con ellos. Lo que me enojaba es que ellos no seguían las reglas de ciertos juegos, ¿no? Que yo imponía, ¿no? Entonces prefería irme a jugar solito, porque jugando solito nadie me discutía, pues, ¿no? Claro, yo imponía ciertas cosas y no me hacían caso. Entonces los dejaba y me iba a jugar solito, y ahí sí, jugando solito las cosas resultaban, porque las cosas que... Me encantaba que mi abuela se fuera al Cotoca los fines de semana, porque me quedaba yo solo en la casa de mi abuelo. Mi abuelo no se metía conmigo, me dejaba tranquilo, me miraba jugar solito como loco ahí a la espada, inventándome personajes contendientes. Y me miraba y se sonreía y seguía viaje, ¿no? Entonces me dejaba jugar, ¿no? Decía, el muchacho este está loco, ¿no? Así que esa propensión a la soledad me parece, a la hora de producir, me parece que es muy necesaria, ¿no? A la hora de asimilar, obviamente amigos, salir, ver, descubrir, ¿no? Pero en algún momento hacer relaciones sociales, joder, digamos. Pero en algún momento llega el momento de producir. Y en la producción no hay vuelta, eso es soledad, eso es yo con yo, digamos, ¿no? A ver, claro, ¿qué tengo para decirme, ¿no? Y cómo me lo digo, y si me convenzo o no me convenzo, ¿no? Y obviamente se frustra uno porque yo creía que yo era más capaz y no soy, pues, ¿no? Pero a veces le acierto, entonces yo me vuelve feliz, ¿no? Bueno, ese tipo de juegos, ese tipo de momento es fundamental para producir. Bueno,
aquí hay una cosa que hay que rescatar, ¿no? Tenemos la propensión, generación tras generación, de negar lo que han hecho las generaciones anteriores, ¿no? Eso lo hacía mi padre, también escritor. Mi padre escribió 7 novelas. Eso lo hacía mi padre con las generaciones anteriores, y después se le hicieron a él las generaciones que vinieron, ¿no? Y después yo se la hice también, ¿no? Y después me la hacen a mí, ¿no? O sea, niegan todo logro literario de las generaciones precedentes, y eso está mal. Hay que crear, ¿no? Hay que reconocer nomás, hay que crear hay que reconocer y hay que crear una tradición literaria, ¿no? Con los errores. Además, valorar la obra de cada quien en el justo contexto, ¿no? De su momento, no valorarla desde otro punto de vista y desde la atalaya de los años pasados, actuales, ¿no? Con el pasado. Yo veo que todos se han aportado a su manera, ¿no? Como por ahí le decía también Milán Kundera, decía, toda novela tiene un montón de cosas que nos está diciendo, y somos capaces a veces de ver algo de esa novela y muchas veces de no verle nada, y sin embargo está diciendo cosas, ¿no? Todas estas generaciones han dicho a través de su literatura ese mundo que conocieron, las emociones que vivieron, la gente que hizo historia, que no hizo historia, el vecino. Hay mucho por aprender de ellos. Obviamente uno puede ponerse a estudiarlo a profundidad, pero por lo menos démosle el beneficio de la duda, decir, bueno, escribieron bien, a ver, 4 páginas, está bien, ¿no? O sea, ya ponerlo en la lista, ¿no? Y aquí lo que sí hace falta es una actividad de crítico literario seria, ¿no? No los críticos que andan en pandilla, sepultando a sus enemigos literarios, ¿no? O los críticos también que son celosos, también desde el punto de vista generacional, son celosos y le sacan la cabeza a la primera hierba que sale, y no dejan al arbusto crecer, pues, ¿no? Lo sacan. Indudablemente hay celos, hay odios, hay recelo, hay envidia, no sé, pues, ¿no? Que es más o menos como se siente la crítica de estos años, no de ahora, pero hasta ayer, digamos. La crítica hace una crítica o muy permisiva o una crítica que deja hacer lo que sea, que a mí me parece mejor esa crítica que la otra, ¿no? Porque al final de cuentas hace lo que te dé la gana y lo que sirva va a servir, ¿no? A pesar de lo que digamos. Me parece mejor que la otra crítica, que es a demoler. De todas maneras, la mejor crítica sería aquella crítica profesional, la que se estudia, la que se aprende las técnicas para ser crítico, ¿no? La que deja de un lado, siempre va a ser subjetiva en cierto grado, pero también con un aporte racional en la visión del crítico, ¿no? Considerando todo lo que hay que considerar, desde época, estilo, contexto, este escritor con respecto a los otros escritores, qué se hace en el mundo, o sea, lo que tendría que hacer un crítico. Dada la circunstancia y viendo el desarrollo de la literatura nacional, sobre todo cruceña, que está intensa, con el aporte de las mujeres, Margela Buduán, Giovanna Rivero, ¿no? Es impresionante, se siente una riqueza literaria, ¿no? Lo que no se siente ahora es el emerger de la crítica literaria ya más seria, más madura, acompañando la calidad literaria que se está presentando actualmente. Eso sería nomás lo que nos hace falta, ni más ni menos. No, sigo siendo tímido, pero obviamente le enseña a uno una serie de triquiñuelas para que no se note ya, ¿no? Además, por otro lado, las cosas repetidas hacen que la piel tenga el callo, ¿no?
Y entonces esa extrema sensibilidad tímida desaparece bastante. Me gusta la vida social en los momentos en que, en que necesito nutrirme de lo que sea, de temática, de experiencia, de gente, de circunstancia, para después retraerme en la producción literaria y escribir, ¿no? No, lo que pasa es que va cambiando eso, ¿no? Eso va cambiando también con los años y con las circunstancias. Uno a veces amó tal libro, digamos, de las cosas que leyó a Gabriel García Márquez, y sigue siendo lo más representativo para uno en esa época cuando lo leyó, ¿no? O Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Pero después cambian también lo que a uno le gusta, ¿no? Lo mismo pasa con la propia obra de uno. Están enmarcadas en ciertos estamentos en donde uno dice sí, lo mejor. Para mí, lo que más me gustó, lo que me produjo más satisfacción. Pero en ese momento, y después eso es móvil, eso va cambiando, ¿no? Pero yo me pongo muy contento con algunas canciones, por ejemplo, con algunas obras de teatro, con algunos cuentos de estos libros de cuentos. Bueno, yo creo que así es más flexible la cosa, no es tan estratificada, ¿no? O sea, me quedo con Mario Vargas Llosa y no sé qué, y para siempre, no sucede eso, ¿no? No, equipo de fútbol solamente no soy muy afecto. Una vez fui al estadio y sinceramente, parece chiste, pero decía, fui al estadio, metieron un gol y esperaba que lo repitan. Acostumbrado a verlo por televisión, te juro, de verdad. Esperaba inconscientemente, ¿no? Esperaba que lo repitan y dije, pero qué estupidez. No hay repetición acá. Solo me gusta la selección argentina en los mundiales y Barcelona. Son los únicos equipos que me gustan. Después no veo fútbol local, me deprime. Claro, uno ve el Real Madrid, Barcelona, y después uno ve aquí Blooming, Oriente Petrolero, y pucha que hay una brecha pues grande, ¿no? Supongo que eso le pasará a aquellos lectores que leen también las maravillas de autores europeos, digamos, y después lee literatura cruceña. Estoy bromeando. Lo que espero para este año es el estreno de dos obras de teatro, ¿no? ¿Quién no quiere matar a papá? Y la otra, contametufracaso.com. Estamos viendo salas, que es todo un problema eso, pero esa es la parte más inmediata. Para este año también la conclusión de la novela El juego de la locura, la estoy escribiendo. Después voy a seguir trabajando en lo que trabajo, pues, ¿no? Si por ahí se me ocurre una obra de teatro más, la haré, pues, no sé. Tengo una lista de cuentos, de ideas de cuentos que están estructurados pero no están escritos, que son numerosos, pero no quiero terminar la novela primero antes de hacer eso. Y casi siempre, porque es muy saludable que esconderlo en un cajón, dejarlo ahí, y de repente los nudos que no se podían resolver están resueltos inconscientemente. ¿Cómo me detuve acá? Si esto es fácil, ¿no? Ya uno le encuentra, ¿no? Cosa que en su momento fue frustrante, algunos meses después ya no lo es, ¿no? Ahí el trabajo del inconsciente sobre esos temas. Así que eso sería lo más próximo. Santa Cruz está en plena potencia, ¿no?
realizándose, pasó de ser una ciudad, digamos, adolescente a una ciudad ya adulta, y asumió y adquiere también todos los problemas de las ciudades adultas, ¿no? En todo sentido, de la violencia, de la droga. Desde el punto de vista social, una cosa que pasa en Bolivia también, no es nomás, es fruto de Santa Cruz de la Sierra, esta falta de valores, ¿no? Falta de valores, cierto cinismo social, el relativismo puesto a todo, que está bien, digamos, son síntomas también de libertad, ¿no? Pero se necesita valores para crecer, para consolidarse, se necesita la ética, para hacer. Y vamos a tener que, después de unas experiencias de estos últimos años, vamos a tener que aprender a recuperar, no sé si a recuperar, a construir una ética política, ¿no? Y a manejar y establecer valores un poco más firmes, sociales, ¿no? Entonces, está bien, Santa Cruz de la Sierra está creciendo muchísimo, está vigorosa, está muy fuerte, está con graves contradicciones también, es multifacética y tiene, por así decirlo, múltiples personalidades, ¿no? Cuando el escritor escribe, el que no escribe no es escritor, ¿no? Pero el escritor escribe, se publique o no se publique, se presente su obra de teatro o no se presente, se publique o no se publique su tira cómica. El escritor escribe por una vocación de escribir, por una necesidad de expresarse, ¿no? Por una necesidad de expresar sus emociones a través de ciertos códigos. Entonces, déjenlo fluir, escriban. Si no escriben, es que sean ingenieros. Es más, pueden ser ingenieros y escribir también, ¿no? También, ¿no? Pueden, que escriban, se van a dar cuenta si es su vocación o no, en el goce que van a encontrar en lo que hacen. Obviamente que lo ideal es que escriban, lo lean, lo feliciten, lo premien, lo publiquen. Y es más, cuando publican, que venda. Eso es, ¿no?, lo ideal, ¿no? Pero no siempre se puede dar ese ideal. Mientras tanto, escribir, que fluya, ¿no? Darse cuenta si eso es lo suyo, en la gratificación que encuentren en lo que hacen. Lo que pasa, yo soy, como hablábamos antes, que a veces a uno le gusta cierto tipo de literatura para cierta época, ¿no? Uno cambia bastante, y le juro por Dios, si usted ve fotos mías, yo era muy parecido a mi padre hasta los años 45, y ahora soy idéntico a mi madre. Quiere decir que los genes también van cambiando, y hay genes que se manifiestan hasta cierta edad, y después esos genes mismos se cohíben y dejan manifestarse a otros, ¿no? Bueno, eso digo yo, espero que no haya un genetista por ahí que me linche por ser estúpido. Pero es cierto. Entonces, de mi padre la literatura, sí, obviamente, él es literato, autor de muchas novelas. Y de mi madre la música, ¿no?, que era profesora de música y tocaba el acordeón. Entonces esas cosas influyen en uno, quiera uno o no quiera, pues, ¿no? Sí. Yo muy agradecido con esta iniciativa, me parece extraordinaria. Va a servir, es una base de datos de muchos escritores, muchos de ellos desconocidos para el resto de Bolivia. Así que, bueno, merece el mayor de los reconocimientos este trabajo, sabiendo uno lo que cuesta producirlo también, en costos económicos, en tiempo, en recursos humanos. Así que lo menos que uno puede hacer es reconocerles la iniciativa y agradecérsela. I always used to feel like I lost
so without a hope.